Punto semántico. No hay nada fuera del texto. El arte de castigar. La especificación de individualidad se basa en la producción de informes exactos que permiten a las autoridades situar a los individuos en una red de codificación objetiva, dice Rabinow en 1986. La ficha de cada sujeto y el jefe personal son mecanismos clave en la tecnología moral de la gestión. Y las técnicas y los descubrimientos de investigación de la psicología proporcionan modelos, normas y procedimientos mediante los cuales los individuos pueden ser comparados y supervisados. La observación jerárquica, los juicios normalizadores y las formas de examen son parte de la red completa de control de gestión. En concreto, se funden y concentran en el desarrollo de técnicas de evaluación de los profesores. Hasta la fecha, en Gran Bretaña, la evaluación del personal parece surgir de forma diferente a la de los Estados Unidos. Eso decía Turner y Cliff en 1988. Esto es una cita larga. Además de la evaluación tradicional mediante los inspectores o asesores de la LEA, las escuelas desarrollan cada vez más sus propios esquemas internos, muchos de los cuales parecen estar influidos por la práctica industrial. El objetivo primario de tales esquemas consiste en que sean formativos, están diseñados para promover la satisfacción en la tarea, indicar las necesidades de formación y orientar el desarrollo profesional futuro. El método que más suele utilizarse consiste en la entrevista de evaluación a cargo de un miembro del claustro superior de superior categoría. Hasta ahora, la idea de la enseñanza basada en la competencia no ha suscitado la aprobación en Gran Bretaña. Sin embargo, parece que el gobierno central trata de introducir una evaluación sistemática del profesorado a cargo de los empresarios con fines sumativos. El Parlamento ha recibido proyectos legislativos que conferirán poderes al Secretario de Estado de Educación para ordenar la evaluación de los profesores de acuerdo con un esquema nacional. Fin de cita. La evaluación se ha convertido en una de las características fundamentales de la reconstrucción política y de disciplina de los profesores como sujetos éticos de la década de 1980. Extiende la lógica del control de calidad y de los indicadores de la ejecución al centro pedagógico de la docencia. Lleva consigo la necesidad de soportar la mirada tutelar, haciendo que el profesor sea calculable, descriptible y comparable. Deja inermes a los individuos ante el ojo evaluador y el poder disciplinario. En términos de Foucault, la evaluación es una forma de examen. El examen, cita Foucault, combina las técnicas de una jerarquía observadora y las del juicio normalizador. Se trata de una mirada normalizadora, una vigilancia que hace posible calificar, clasificar y castigar. Facilita la visibilidad respecto a los individuos mediante la cual se les diferencia y juzga. Fin de cita. La entrevista de evaluación constituye un rito formal de poder y una ceremonia de visibilidad, una tecnología de objetivación y que relaciona la formación del conocimiento con la exhibición del poder. La evaluación está para que sea conocida, registrada por el evaluador. Foucault resume de este modo tres fundamentos del examen. 1. El examen transforma la economía de la visibilidad en ejercicio del poder. Es un espacio de dominación, un proceso de inspección y revisión sin favor o prejuicio, una objetivación obligatoria. En salas cerradas, en confianza y de acuerdo con procedimientos acordados, se pide a quienes van a ser evaluados que se manifiesten y expliquen sus acciones, ausencias y desarrollo personal. Cita: el ejercicio de la disciplina presupone un mecanismo que coacciona por medio de la observación, un aparato en el que las técnicas que hacen posible ver inducen los efectos del poder y en el que a la inversa los medios de coerción hacen a aquellos a quienes se aplican claramente visibles. Fin de cita, por Foucault, 1977. 2. El examen introduce también la individualidad en el campo de la documentación. Se constituye un archivo meticuloso. Se conservan ficheros, se toman notas, los registros se mantienen al día con objeto de que sirvan de referencia en el futuro, como fundamento para las decisiones que hayan de tomarse en otros lugares. Han de hacerse constar por escrito las decisiones sobre ascensos, recompensas o destituciones, aptitudes y competencias, así como las debilidades y aspectos negativos. Se miden los resultados, lo que hace posible clasificar, categorizar, determinar promedios, fijar normas.
Se trata del establecimiento de normas que facilitan el arte de castigar. Para Foucault, el castigar engloba las recompensas, la observación y el castigo mismo. Las normas introducen, cita, la limitación de la conformidad que ha de lograrse, fin de cita. De este modo, el individuo está sometido a la descripción y a la comparación. Cita de Turner y Cliff de 1988, es una cita larga. El fin perseguido por el registro de las entrevistas de evaluación parece provocar preocupación entre los profesores en los primeros días de un esquema, aunque un buen número de ellos pensaba que no tenía mucho sentido una entrevista de evaluación sin que se anotaran los resultados. Les inquietaba la cuestión de la naturaleza del registro, las personas que tuvieran acceso a él y a dónde fuera. En algunas escuelas se dio a los profesores la opción de decidir si se conservaba o no el registro de la entrevista. Esta fue una forma de tratar de convencerlos para que participaran voluntariamente en el esquema. Fin de cita. 3. El examen, rodeado de todas sus técnicas documentales, hace de cada individuo un caso. Se recopila la crónica de una persona en relación con sus avances o decaimientos, su responsabilidad o falta de ella, su cooperación o las dificultades que pudiera oponer. La vida de cada uno se vive a través de la acumulación de documentación, se coteja el transcurso de las profesiones, cita, atribuyendo a cada individuo su propia particularidad, fin de cita, por Foucault. El uso de los juicios normalizadores es fundamental para ello cuando se evalúa a los individuos en relación con las medidas generales y específicas de su actuación, documentándose en relación con indicadores de eficiencia y eficacia relativas. Cita de Turner y Cliff, es una cita larga. Un resultado de la extensión de las ideas y la práctica industrial a las escuelas ha sido la adopción del establecimiento de objetivos como componente de la evaluación. A este respecto, ha influido mucho la Industrial Society, con 2 folletos publicados en 1983. El propósito de un ejercicio de establecimiento de objetivos, revisada la actuación anterior, consiste en fijar objetivos tangibles específicos que puedan alcanzarse en un periodo concreto de tiempo. Esto asegura que las entrevistas de evaluación produzcan algún resultado y no se orienten solo a la revisión. Fin de cita. Las técnicas de evaluación se han desarrollado y legitimado hasta el punto de que eligen por votación a los individuos y en su funcionamiento establecen ideas de profesionalidad. Se invita al profesor a que considere los procedimientos de evaluación como parte del proceso de autocomprensión y autoperfeccionamiento, desarrollo profesional, que Foucault llama subjetivación. Compromiso activo del sujeto en su autoformación, operaciones sobre los propios cuerpos de las personas, sobre sus propias almas, sobre su propia conducta, diría Foucault. Cita: ya sea el primer objetivo de la evaluación el desarrollo en la profesión o el perfeccionamiento de los propios resultados en el trabajo, los profesores están en desacuerdo con lo que puede considerarse objetivo secundario, la crítica y la emisión de juicios. Fin de cita por Turner y Cliff. La entrevista de evaluación tiene elementos tanto del encuentro penitencial de la confesión como el del psicoanalítico, basados ambos en la dinámica de la autorrevelación. Se estimula a los evaluandos a que muestren sus defectos para descubrir o identificar los procedimientos terapéuticos y para que se juzguen a sí mismos y me impongan su propio castigo. Se trata, por tanto, de una tecnología del yo que permite que, cita, los individuos efectúen por sus propios medios o con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre sus propios cuerpos y almas, pensamientos, conducta y modo de ser, de manera que se transformen para poder alcanzar un estado de felicidad, pureza, sabiduría, perfección o inmortalidad. Esta es una cita de Foucault. Fin de cita. De este modo, la evaluación vista como confesión resulta especialmente potente. Lleva consigo revelación y redención y pone en íntima relación lo personal con la organización. Inicio de cita. La confesión es un rito de discurso en el que el sujeto que habla es también el sujeto de la proposición, es también un rito que se desarrolla dentro de una relación de poder, porque uno no se confiesa sin la presencia o presencia virtual de un interlocutor que no solo es tal, sino la autoridad que requiere la confesión, la prescribe, la valora e interviene para juzgar, castigar, perdonar, consolar. Fin de cita de Foucault. La confesión secular se funda en la idea de lo normal frente a lo anormal, transposición de la oposición religiosa entre gracia y pecado. Eficacia y disciplina.
No obstante, la técnica confesional y las tecnologías del yo están introduciendo en la organización escolar en otro sentido más general. El modelo del autoperfeccionamiento que se emplea en las definiciones actuales de desarrollo profesional se aplica también en términos generales al autoperfeccionamiento de las escuelas. Puede considerarse que la investigación sobre la eficacia de las escuelas ha desempeñado un papel fundamental para sentar las bases de la reconceptualización de la escuela en el discurso de gestión. En primer lugar, los estudios sobre la eficacia y los de la diferencia entre escuelas han vuelto a situar a estas como elemento de causación en las explicaciones de la actuación de los alumnos y de las variaciones de niveles de logro. La investigación sobre la eficacia de la escuela proporciona una tecnología que hace posible echarle las culpas. El trabajo de Ruther y Coles en 1979, en concreto, se adapta a la perfección, en términos de unidad teórica, al discurso conservador de Moffat en contra de la enseñanza comprensiva y progresista de los años 70 y a la deconstrucción política de la enseñanza comprensiva de los años 80. Asimismo, articula la mercantilización de la educación que suponen expresiones como fuerzas del mercado y elección del consumidor. Como explican dos de los investigadores que participaron en el estudio de Ruther, cita, tanto los padres como las administraciones educativas locales y los investigadores utilizaban cada vez más las medidas de los resultados para hacer comparaciones entre escuelas. Ahora se exige a estas que publiquen los resultados de sus exámenes, aunque los detalles de cómo se lleva a cabo esto se han dejado en manos de cada administración. Es inevitable que esto conduzca a comparaciones entre escuelas y permita la reconstrucción de clasificaciones de estas con mayor o menor proporción de éxitos. Fin de cita de Houston y Vaughan de 1985. Segundo, los estudios sobre la eficacia han desarrollado una tecnología de poder que permite la supervisión y el control de las escuelas, de nuevo, mediante la aplicación de medidas neutras de rendimiento. No debemos subestimar el trabajo ideológico llevado a cabo por la investigación sobre la eficacia, relacionada con nociones como responsabilidad, revisión de la escuela y perfeccionamiento de la misma. Las manifestaciones más duras de la crítica política conservadora de las escuelas se han transformado en versiones relacionadas con la supervisión y el seguimiento que se adaptan al discurso de profesionalidad del docente preferido. De hecho, los profesores se encuentran atrapados al responsabilizarse de su propia disciplina mediante esquemas de autoevaluación, perfeccionamiento escolar y desarrollo institucional. En realidad, se les pide que crean que su compromiso respecto a estos procesos les hará más profesionales. Los investigadores de la eficacia idean normas que permiten elaborar el concepto de la escuela ineficaz o enferma, basándose de nuevo en la técnica confesional, admisión de las transgresiones y rito de reparación. La escuela pobre, la escuela que fracasa, ha de responsabilizarse de sus problemas y de su propia curación, el autoperfeccionamiento. Este se logra mediante el perfeccionamiento de las propias personas, haciéndolas conscientes de sus debilidades y llevándolas a comprometerse con los métodos de redención. El fracaso de la organización es del individuo de la persona. Por tanto, cita, las personas son la clave del éxito de las iniciativas de perfeccionamiento. Dicho de otro modo, la búsqueda de excelencia en las escuelas es la búsqueda de la excelencia en las personas. No se logran buenos resultados por la mera adopción de nuevos gestos técnicos o el aumento de reformas curriculares. El progreso significativo requiere el reexamen y perfeccionamiento de los aspectos básicos de organización, normas de trabajo, prácticas de gestión, competencia del personal, niveles de clase, etc. Es una cita de Wilson y Corcoran de 1988. La eficacia se define en relación con las posibilidades de medida. El reconocimiento de la ineficiencia supone subordinarse a las medidas de la norma y lo excelente. Así, los discursos del control y de la eficacia se han mezclado en gran medida. Por ejemplo, Gray y Jones en 1985 concluyen que, cita, hasta la fecha, los estudios sobre la eficacia de la escuela y la del profesor han solido coincidir en sus conclusiones. Puede que, en realidad, haya un solo pequeño número de modelos de práctica eficaz, pero también nos preguntamos si esta evaluación no se deriva de alguno de los supuestos en los que hasta la fecha
han solido basarse los investigadores. Una consecuencia importante de la adopción del enfoque aquí expuesto consiste en que sería posible generar de manera rápida y bastante barata modelos de práctica eficaz para escuelas y profesores que se enfrentan a circunstancias muy diversas. Fin de cita. De este modo, los juicios normalizadores se vuelven hacia las escuelas en conjunto. Cada escuela queda situada en un campo de comparación. Se proyecta un orden artificial, un orden definido por procesos naturales y observables, diría Foucault. Se llega a la definición de la conducta del rendimiento. Cita, sobre la base de los dos valores opuestos del bien y del mal. Fin de cita, por Foucault. La escuela buena y la mala, práctica eficaz e ineficaz. Cada escuela se distingue de las demás según una jerarquía o clasificación. El régimen de poder disciplinario, creado de este modo, cita, mide en términos cuantitativos y jerarquiza en relación con las habilidades, el nivel, la naturaleza de cada escuela. La norma introduce mediante esta medida que confiere valores la limitación de la conformidad que debe lograrse. Fin de cita, por Foucault. Pero, como indica el extracto anterior, donde hay enfermedad, también hay cura. Modelos de práctica eficaz. Si fracasa el autoexamen, el experto, la autoridad, el consultor, el disciplinario moral está de inmediato dispuesto a intervenir. Y en este papel, el científico y el moralista están rígidamente interrelacionados. En efecto, dada la lógica de la gestión, la ineficacia se considera como un desorden de la razón y como tal es susceptible de cura mediante el uso de técnicas apropiadas de organización. En un sentido espectacular, el lenguaje, los conceptos y el campo propio de la investigación sobre la eficacia imponen límites rigurosos a las posibles formas de pensar y hablar sobre la enseñanza y de estudiarla. La eficacia reestructura a la escuela y al profesor como objeto propio para evaluarlos, supervisarlos y dirigirlos. Así Young, en 1985, refiriéndose a las consecuencias de la investigación sobre la eficacia escolar respecto a la gestión de la enseñanza, afirma que, cita, estos estudios y otros citados en distintos lugares de este capítulo ponen de manifiesto la considerable autonomía que tiene el profesor individual, que, en algunos casos, puede desviarse de la consecución de los objetivos conocidos y aprobados. También señalan la necesidad que tiene un director eficaz de asegurarse de que la comunidad escolar, en cuanto grupo, funcione bien y que los objetivos conocidos y acordados se alcancen para satisfacción de todos. Fin de cita. Aquí, el centro de preocupación consiste de nuevo en el control de los profesores y el supuesto del consenso es inequívoco. De esta forma, la eficacia y la gestión se vinculan con el discurso político del thatcherismo por su carácter categórico común. Juntos constituyen una poderosa configuración interdiscursiva que desplaza por completo los intereses débilmente articulados de la enseñanza comprensiva: igualdad, desarrollo del talento, tolerancia y participación, con un interés muy bien articulado por la eficiencia, las exigencias sociales y económicas de la industria, la competición y los intereses nacionales. Como ya señalamos, la gestión es una forma de organización que pone en lugar preferente la racionalidad. Asimismo, se acoge una ideología neutral, pero en realidad constituye una tecnología política. Cita: las tecnologías políticas avanzan tomando lo que esencialmente es un problema político, sacándolo del ámbito del discurso político y traduciéndolo al lenguaje neutral de la ciencia. Cuando se ha llevado a cabo esto, los problemas se han convertido en técnicos propios de especialistas. En realidad, el lenguaje de reforma es, desde el principio, un componente esencial de estas tecnologías políticas, donde aparece una resistencia o un fracaso. Se estructura como una prueba de la necesidad de reforzar y ampliar el poder de los expertos. Fin de cita, por Dreyfus y Rabineau en 1982. El movimiento a favor de la eficacia de la escuela está completamente implicado en la formación y en el establecimiento de las condiciones para la producción de este tipo de desplazamiento. La gestión y la eficacia en la escuela como discursos específicos crean objetos al identificarlos como tales.
Cuando los teóricos de la gestión exponen la práctica de las escuelas que alcanzan el éxito o la buena gestión, llevan a cabo también prácticas de división y la creación sistemática de la clasificación y el control de anomalías, la escuela pobre y la mala gestión. Estas constituyen los objetos de las terapias de gestión. De este modo, cita, los objetos de conocimiento se definen de forma que puedan utilizarse prácticas convergentes. Fin de cita por Walling de 1988. En efecto, los discursos de gestión y los campos de investigación como la eficacia escolar son formas de creación de trabajo profesional. Cita, las prácticas fijan las condiciones del discurso y el discurso transmite como consecuencia proposiciones que faciliten la práctica. Fin de cita por Walling de 1988. Las nuevas disciplinas como la gestión escolar proporcionan una nueva disciplina para las escuelas y un nuevo trabajo a los tecnólogos morales. Conclusión. Las teorías de gestión están en su mayor parte enraizadas en versiones de las teorías de sistemas y de la psicología humanista. Se centran, por un lado, en los participantes individuales en cuanto parte de la estructura completa interrelacionada interdependiente de la que también se ocupan por otro lado. Hacen hincapié en el orden, el procedimiento y el consenso. La escuela, como institución, se convierte en un sistema de significados compartidos y objetivos y valores comunes. Pero las teorías de gestión reflejan los intereses y necesidades particulares de los administradores. Son teorías que van de arriba a abajo. Contienen una visión de la organización desde el punto de vista correspondiente a la posición de quienes tienen el control. Están sesgadas y deformadas a causa de esa parcialidad. La gestión se considera a sí misma como el mundo real de la vida de la organización y actúa para excluir otras versiones. En cuanto a discurso con categoría científica, como régimen de verdad, la gestión refuerza al directivo y objetiva y somete al dirigido. Como siempre, el saber, el poder y el cuerpo están, como indica Foucault, interrelacionados en el logro de la dominación. Todo esto resulta evidente en la aplicación habitual de las teorías de gestión de las escuelas. La gestión es una microfísica del poder. Su fundamento es disciplinario y constituye un instrumento primordial en la constitución del capitalismo industrial y del tipo de sociedad que lo acompaña. El instrumento primario es una jerarquía de vigilancia continua y funcional. De este modo, los mecanismos de gestión como prácticas localizadas son estructuras de micropoder y relaciones de poder que tocan todos los aspectos de la vida de la organización y se relacionan en serie. Son aplicaciones prácticas del poder. Abarcan mecanismos, procedimientos y técnicas muy específicos con especial utilidad económica y política. El trabajador, el técnico, el profesor quedan constituidos o reestructurados en esta red de discursos, roles, aspiraciones y deseos. Esto fue todo por el capítulo La gestión como tecnología moral, un análisis ludista por Stephen Ball. Gracias por escuchar. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.